Mi casa se inundó, así que fui a la casa de mi hija. Su prometido me dijo, queremos paz, no queremos a una vieja que nos dé gastos aquí. Entonces llamé a un viejo Amor, un árabe millonario. Cuando apareció y dijo 3 palabras, el muy cretino se quedó helado. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Pilar Vázquez Moreno. Tengo 65 años y hasta el 22 de septiembre de 2023 vivía en una casa preciosa en el centro de Alicante que había comprado con el sudor de mi frente después de 30 años trabajando como enfermera en el Hospital General. Era mi refugio, mi palacio, el lugar donde había criado a mi hija Andrea después de quedarme viuda cuando ella tenía apenas 12 años. Esa noche maldita, las lluvias torrenciales que azotaron toda la Comunidad Valenciana convirtieron mi hogar en una pesadilla. El agua entró como una bestia furiosa por todas partes, ventanas, puertas, hasta por las rendijas que yo ni sabía que existían. En menos de 3 horas, el nivel del agua había subido hasta mis rodillas en la planta baja. Mis muebles flotaban como barcos a la deriva, mis fotografías familiares se empapaban, mis recuerdos de toda una vida se convertían en un lodazal asqueroso. Llamé desesperada a los bomberos, pero las líneas estaban saturadas. La corriente eléctrica se había cortado desde las 9 de la noche y yo estaba allí, sola, viendo cómo mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. Tuve que refugiarme en el primer piso con lo poco que pude salvar. Mi bolso, algunos documentos importantes que guardaba en una caja metálica y la ropa que llevaba puesta. Al día siguiente, cuando finalmente bajaron las aguas, el panorama era devastador. Todo estaba arruinado, los electrodomésticos, los muebles, el suelo de parquet que tanto me había costado pagar, las paredes hinchadas por la humedad. El técnico del seguro me dijo que las reparaciones tardarían al menos 4 meses y que durante ese tiempo la casa sería completamente inhabitable. Señora Vázquez, me dijo con esa frialdad burocrática que tanto detesto. Lo siento mucho, pero va a necesitar buscar un alojamiento temporal. Nosotros cubrimos los daños estructurales, pero no podemos hacernos cargo de sus gastos de hospedaje. En ese momento pensé inmediatamente en Andrea, mi única hija, mi niña, la razón por la que había luchado tanto durante todos estos años. Vivía en Valencia con Marcos Delgado Torres, su prometido desde hacía 2 años. Él trabajaba como comercial en una empresa de seguros, se daba aires de ejecutivo importante, pero yo siempre había notado algo que no me gustaba en su forma de mirarme, como si fuera una molestia, un estorbo en su perfecta vida de pareja. Llamé a Andrea esa misma tarde, con el corazón encogido pero esperando encontrar el calor maternal que una madre necesita en los momentos más duros. «Hola, mija», le dije con la voz quebrada. «Ha pasado algo terrible. Se me inundó toda la casa y no tengo dónde quedarme. ¿Puedo ir unos días a vuestra casa mientras arreglo este desastre?» Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono, demasiado largo para mi gusto. «Mamá, esto es muy complicado», me respondió con una voz que no reconocía, fría y distante. Marcos y yo estamos en un momento muy delicado de nuestra relación. Estamos planeando la boda para el año que viene y necesitamos nuestro espacio, ¿entiendes? «Andrea», le dije con firmeza, «es temporal, solo hasta que pueda arreglar la casa, soy tu madre». Sí, claro, ven, pero que sea por poco tiempo, ¿vale? Esas palabras ya me dolieron, pero pensé que era comprensible. Los jóvenes tienen sus problemas, sus prioridades. Recogí mis pocas pertenencias salvadas del desastre
y tomé el primer autobús a Valencia al día siguiente. Cuando llegué a su apartamento en el barrio de Ruzafa, un piso pequeño pero moderno que yo les había ayudado a pagar la entrada con mis ahorros, fue Marcos quien me abrió la puerta. Su expresión no era precisamente de bienvenida. «Hola, Pilar», me dijo sin siquiera ayudarme con la maleta. «Pasa». Andrea apareció detrás de él. Me dio un abrazo rápido y mecánico, y enseguida Marcos carraspeó de esa manera tan molesta que tienen los hombres cuando quieren imponer su autoridad. «Bueno, Pilar, antes de que te acomodes, creo que deberíamos hablar claro sobre las normas de convivencia», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Andrea y yo hemos estado hablando y creemos que es importante establecer ciertos límites para que esto funcione». Me quedé parada en el recibidor, todavía con mi maleta en la mano, sin entender muy bien por dónde iban los tiros. «¿Límites?», pregunté. «Sí, límites», continuó él, mientras Andrea desviaba la mirada hacia el suelo como una niña avergonzada. «Primero, vas a dormir en el pequeño despacho que tenemos ahí. Hay un sofá-cama que no está mal. Segundo, la cocina tiene horarios. Nosotros desayunamos a las 8, almorzamos a las 2 y cenamos a las 9. Tú puedes usar la cocina una hora antes o una hora después, pero no durante nuestros horarios porque queremos privacidad». Sentí como si me hubieran dado una bofetada, pero él no había terminado. «Tercero», siguió implacable, «el baño principal es nuestro. Puedes usar el pequeño aseo que está junto al despacho. Cuarto, no queremos visitas ni llamadas telefónicas a horas inoportunas. Y quinto, y más importante, me miró directamente a los ojos con una frialdad que me heló la sangre. Esto es temporal, Pilar, muy temporal. Queremos paz en nuestra casa, no queremos a una vieja que nos dé gastos y problemas aquí». Andrea siguió sin levantar la mirada del suelo. Mi propia hija, la niña que había criado sola, que había mimado y protegido durante 35 años, estaba permitiendo que ese desgraciado me humillara de esa manera en mi momento más vulnerable. «¿Gastos?», le pregunté. «¿Qué gastos? Yo tengo mi pensión, puedo colaborar con lo que haga falta». «No se trata de dinero», me respondió con desdén. «Se trata de comodidad, de nuestro estilo de vida. Somos jóvenes, tenemos nuestras rutinas y, francamente, no queremos cambiarlas por una situación que esperamos sea muy, muy breve». Esa noche, acostada en aquel sofá-cama incómodo, en un cuarto que olía a cerrado y humedad, lloré como no había llorado desde el día que murió mi marido. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, también eran lágrimas de una rabia que comenzaba a crecer dentro de mí como un fuego, lento pero implacable. Durante los días siguientes, la situación empeoró. Marcos me trataba como a una intrusa, hacía comentarios sarcásticos sobre mi edad, sobre mis costumbres, sobre el ruido que hacía al caminar por la mañana. Andrea, cobarde como era, nunca me defendía. Solo asentía a todo lo que él decía, como una marioneta sin voluntad propia. Fue entonces, en mi 6º día de humillación, cuando recordé algo que había guardado en el fondo de mi bolso durante 40 años. Una tarjeta de visita gastada y amarillenta, con el nombre de Jalil Al-Mansuri impreso en elegante letra dorada. La mañana del 7º día desperté con la espalda entumecida por el sofá-cama y el corazón cargado de un hastío insoportable. Mientras preparaba un café tibio en el minúsculo aseo cocina que me habían asignado, mis dedos rozaron aquella tarjeta amarillenta. Jalil Al-Mansuri, director comercial, Atlas Textiles, Casablanca, decía la letra dorada ya difusa. Cerré los ojos y, por un instante, el olor a azahar de aquel verano de 1984 inundó mi mente.
la feria de muestras en la explanada de España, los puestos de seda marroquí brillando bajo el sol, y él, con su traje color arena, inclinándose para preguntarme el nombre mientras yo traducía para un médico visitante. Tenía 25 años entonces. Andrea apenas gateaba, y yo llevaba el luto reciente de un marido que se me había ido demasiado pronto. Jalil me invitó a cenar aquella misma noche en un pequeño restaurante de Santa Faz. Hablamos de música, de los poemas de Ibn Gabirol, de la fuerza del Mediterráneo que nos unía. Al final de la velada, deslizó la tarjeta entre mis dedos y susurró: «Si algún día necesitas un hogar, pronuncia mi nombre». Pasaron 4 décadas. Yo la guardé como quien guarda un amuleto imposible, convencida de que nunca me atrevería a usarlo. Pero la crueldad de Marcos había erosionado mi paciencia hasta el hueso, y la cobardía de Andrea me resultaba más hiriente que cualquier aguacero. Ese viernes, 29 de septiembre de 2023, a las 10:42 de la mañana, marqué el prefijo internacional de Marruecos con pulso tembloroso. «Salam aleikum», respondió una voz grave, ahora más profunda que la que recordaba. «Jalil, soy Pilar Vázquez», pronuncié mi nombre con un hilo de voz. «No sé si me recuerdas». Hubo un silencio leve, solo el crujido de una respiración contenida. «Pilar de Alicante», dijo al fin, sin titubeo. «Llevo 40 años esperando esta llamada». El mundo se me tambaleó. Sentí que las paredes estrechas del despacho se abrían y entraba aire fresco. Jalil no preguntó por qué lo llamaba, tan solo quiso saber si estaba a salvo. Le conté lo esencial: la inundación, la imposibilidad de volver a mi casa, el trato vejatorio de mi hija y su prometido. Intenté no llorar, pero la voz se me quebró al recordar cómo Marcos me había prohibido usar la lavadora bajo el pretexto de ahorrar electricidad. «Escúchame con atención», dijo Jalil con calma férrea. «Esta tarde tomo mi avión privado desde Casablanca. Llegaré al aeropuerto de Manises a las 19 horas. No te preocupes por nada. Llevo conmigo a mi asistente legal y a 2 personas de confianza. Necesitamos hablar cara a cara». La llamada duró exactamente 17 minutos. Cuando colgué, el corazón me latía con una mezcla de vértigo y determinación que no sentía desde hacía décadas. Guardé la tarjeta de nuevo, respiré hondo y me miré al espejo del baño. El rostro que me devolvió la mirada estaba surcado de arrugas, pero los ojos brillaban con la misma chispa que un día cautivó a aquel comerciante marroquí. A mediodía, Andrea regresó del trabajo y me encontró barriendo el pasillo para distraerme. Se ofreció a calentarme un plato de lentejas, quizá un gesto de remordimiento tardío, pero la interrumpió Marcos entrando con paso marcial. «¿Otra vez moviendo muebles, Pilar?», rezongó. «Te recuerdo que ese despacho no es un trastero. Solo barría mi rincón, Marcos. No se preocupe, no pienso invadir su precioso espacio». El sarcasmo le pasó inadvertido. Estaba concentrado en el móvil. Andrea murmuró algo sobre reservar las flores para la boda, y él replicó que primero había que liquidar los pagos pendientes del salón. Yo pensé en el dinero que mes tras mes les había transferido, 800 euros puntuales desde que Andrea perdió su puesto de administrativa en 2021. Una corriente de hielo recorrió mi espalda. Había financiado el escenario de mi propia humillación. A las 5:30 de la tarde me encerré en el despacho para preparar una pequeña mochila. Guardé la copia de mi pasaporte, el único álbum de fotos que sobrevivió al agua y un pañuelo de seda azul que Jalil me había regalado en 1984. El resto, pensé, podía quedarse atrás. Mientras cerraba la cremallera, escuché a Marcos quejarse desde el salón porque el mando de la televisión no estaba donde él quería.
Andrea corrió a colocarlo en la mesita como quien desactiva una bomba. La escena encendió en mí un resentimiento tan antiguo como soterrado. Recordé cada turno doble en el hospital, cada Navidad de guardia para que a mi hija no le faltara nada. Ahora la veía silenciosa, anulada por aquel hombre que se permitía dictar normas a su propia suegra sin un mínimo de respeto. Por primera vez comprendí que, si yo no ponía límites, nadie lo haría por mí. A las 6:15, cuando Marcos salió a comprar vino, Andrea llamó a la puerta del despacho. Entró sin esperar respuesta. «Mamá, ¿has visto mis tacones negros? Los necesito para mañana». «No, hija, no los he visto», respondí con calma. Se quedó unos segundos de pie, mordiéndose el labio. «Mamá, de verdad siento que las cosas estén tan tensas. Marcos solo quiere que todo sea perfecto antes de la boda. La perfección mal entendida puede costarnos muy caro, Andrea». Ella frunció el ceño, como si no comprendiera la advertencia. «En cuanto mi casa esté lista, me marcharé», añadí. «No quiero ser una carga». Andrea quiso decir algo, pero se oyó la llave de la puerta principal. Marcos había vuelto. Ella salió deprisa para recibirlo. Yo respiré hondo y miré el reloj. Las 6:28. Quedaba poco más de una hora para la llegada de Jalil. A las 7 en punto me encontraba en el portal del edificio, fingiendo que bajaba a estirar las piernas. Llevaba la mochila al hombro y mi abrigo azul marino, aquel que Andrea siempre criticaba por anticuado. El cielo de Valencia lucía un tono violeta intenso, cargado todavía de humedad por las tormentas de los días anteriores. De repente, el rugido grave de un motor de alta cilindrada resonó en la calle. Un Mercedes-Benz clase S de color grafito se detuvo frente a la puerta. El chófer, un hombre corpulento con traje negro impecable, rodeó el vehículo y me abrió la puerta trasera con una ligera inclinación de cabeza. Dentro, iluminado por la luz tenue del habitáculo, estaba Jalil. Su cabello, ahora gris plateado, realzaba la piel morena y los ojos oscuros que yo había memorizado 40 años atrás. Llevaba un traje azul petróleo a medida y un pañuelo color marfil en el bolsillo. «Salam, Pilar», dijo con voz serena mientras tendía la mano. El tiempo pareció detenerse. Sentí que todo el dolor acumulado de la semana se transformaba en algo distinto, una certeza de dignidad recuperada. Tomé su mano y entré en el coche. El olor a cuero nuevo y a un leve perfume de bergamota me envolvió. Apenas nos acomodamos, Jalil habló en árabe con su asistente, sentado en el asiento delantero. No entendí las palabras exactas, pero capté la firmeza de la orden. Luego se volvió hacia mí. «Te he reservado una suite en el Hotel Las Arenas, frente al mar. Mañana temprano iremos a Marbella. He adquirido una propiedad adecuada a tu gusto. Tiene jardín de olivos y vistas al Mediterráneo». Quise agradecerle, pero la emoción me cerró la garganta. Solo asentí mientras mis ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Jalil tomó mi mano entre las suyas, cálidas y seguras. «No llores», susurró. «Lo peor ya ha pasado». El coche arrancó suavemente, dejando atrás la acera donde, tras los visillos del segundo piso, distinguí la silueta de Andrea junto a Marcos. Él gesticulaba con el teléfono en la mano, sorprendido al ver el vehículo de lujo. Ella parecía confusa, insegura, presa de un miedo que no había sentido al maltratarme. Cuando doblamos la esquina, Jalil pronunció 3 palabras escuetas, en un castellano perfecto que retumbó como un veredicto. «Ella viene conmigo». No hubo más que decir. Mientras avanzábamos hacia la avenida del puerto, sentí que la mochila a mis pies no contenía solo documentos y recuerdos, sino el peso completo de mi historia. Atrás quedaban las aguas sucias de mi casa inundada y las palabras hirientes de un hombre mezquino. Delante se abría un camino nuevo, quizá incierto, pero mío al fin y al cabo.
Miré de reojo a Jalil. Sus labios dibujaban una leve sonrisa tranquila, como quien contempla al fin un anhelo cumplido. En ese instante comprendí que, más allá del lujo o la comodidad que pudiera ofrecerme, él me tendía algo infinitamente más valioso: la oportunidad de volver a ser la dueña de mi destino. Aquella noche en el Hotel Las Arenas fue la primera en 2 semanas donde pude dormir sin el dolor punzante en la espalda. La suite tenía ventanales que daban directamente al Mediterráneo, y el murmullo de las olas me arrulló como una nana olvidada. Cuando desperté al amanecer, encontré sobre la mesa del saloncito un desayuno completo que Jalil había ordenado: café marroquí, croissants franceses, mermelada de naranja amarga y dátiles frescos. También había una nota manuscrita en papel con membrete del hotel: «Buenos días, Pilar. Te espero en el lobby a las 10. Hoy comenzamos tu nueva vida. J». Me duché con agua caliente abundante, sin prisa, sin tener que cronometrar cada minuto como en casa de Andrea. Elegí mi vestido color cereza, el mismo que llevaba el día que conocí a Jalil 40 años atrás, ahora un poco más ceñido en la cintura, pero conservando la elegancia que siempre me caracterizó. Al mirarme al espejo, vi reflejados los 65 años vividos, pero también una chispa de dignidad que creía perdida para siempre. Jalil me esperaba puntualmente en el lobby, conversando en francés con un hombre de mediana edad que llevaba un maletín de cuero. Cuando me vio bajar por la escalinata de mármol, se incorporó con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Pilar, quiero presentarte a Michel Dubois, mi abogado personal. Se encargará de todos los trámites legales necesarios para tu residencia en España y la gestión de la propiedad de Marbella». Michel me estrechó la mano con cordialidad profesional y me explicó brevemente que ya había iniciado los contactos con mi seguro para acelerar la reparación de mi casa en Alicante. También me informó que tenía documentos importantes que revisar, pero que podíamos hacerlo con tranquilidad durante el viaje. A las 11 en punto, una caravana de 3 vehículos se detuvo frente al hotel: el Mercedes gris de la noche anterior, seguido de un Audi Q7 negro y un Range Rover blanco. Jalil me explicó que viajábamos con seguridad discreta: su chofer personal, 2 guardaespaldas, el abogado y una asistente que se encargaría de coordinar los detalles de mi instalación en la nueva casa. «¿Todo esto es necesario?», le pregunté, aún sorprendida por el despliegue. «Pilar, cuando uno construye un imperio desde cero, también construye enemigos, pero no te preocupes, es solo precaución. Además, quiero que veas cómo he vivido estos 40 años, pensando en el día en que tú formarías parte de mi mundo». Durante el trayecto hacia Marbella, Jalil me contó su historia con una mezcla de orgullo contenido y melancolía profunda. Después de aquella feria de muestras en Alicante, había regresado a Casablanca con mi imagen grabada en el corazón. Su negocio familiar de textiles, que entonces era pequeño, comenzó a crecer exponencialmente. Estableció contactos en Europa, amplió a la exportación de especias y aceites, luego se diversificó hacia el sector inmobiliario. En 1995 abrió su primera oficina en Madrid. En 2003 se expandió a Francia e Italia. Cada contrato que firmaba, cada decisión empresarial que tomaba, la hacía pensando en que algún día tú me llamarías, me confesó mientras acariciaba mi mano. «Nunca me casé, Pilar. Tuve relaciones, sí, pero nunca encontré a otra mujer que me hiciera sentir lo que tú despertaste en mí aquella noche en Santa Faz». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Pensé en todos aquellos años en los que yo había luchado sola para criar a Andrea, trabajando turnos dobles en el hospital, sacrificando mis propios sueños por darle a mi hija todo lo que necesitaba.
y ahora ella me pagaba con desprecio y abandono. Jalil, necesito que sepas algo, le dije con voz firme. No te estoy llamando porque seas rico. Te llamé porque recordé al hombre que me trató con respeto cuando yo solo era una viuda joven con una niña pequeña. Lo sé, Habibi, por eso te he esperado tanto tiempo. A las 2 de la tarde llegamos a Marbella. La propiedad que Jalil había adquirido para mí me dejó sin aliento. Una villa de estilo andaluz moderno, con muros blancos, tejas árabes y un jardín precioso lleno de olivos centenarios, limoneros y rosales. La casa tenía vista panorámica al mar, una piscina infinita y una terraza donde podía imaginarme leyendo durante las tardes de verano. «Es tuya, Pilar», me dijo mientras me entregaba las llaves. «Completamente tuya. Los papeles están a tu nombre, sin condiciones ni hipotecas. Quiero que tengas tu propio refugio, tu palacio, como merecías haber tenido siempre». Recorrimos cada habitación, la sala principal con chimenea de mármol, la cocina equipada con todo lo último en electrodomésticos alemanes, el dormitorio principal con baño en suite y vestidor. Había incluso una biblioteca y un pequeño despacho con vistas al jardín. «Jalil, esto es demasiado», susurré, abrumada por tanta generosidad. «No, Pilar, 40 años de espera son demasiado. Esto es apenas el comienzo». Mientras instalaba mis pocas pertenencias en el armario del dormitorio principal, mi teléfono móvil empezó a sonar insistentemente. Era Andrea. Había llamado 16 veces desde la mañana anterior. Decidí atender. «Mamá, ¿dónde estás? He estado llamándote como loca. Marcos dice que te vio subir a un coche muy caro anoche. ¿Qué está pasando?». Su voz sonaba alterada, casi histérica. Por primera vez en años yo tenía el control de la situación. «Estoy bien, Andrea. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Pero ¿dónde estás? ¿Con quién fuiste? No puedes desaparecer así sin decir nada. ¿Ahora te preocupas por dónde estoy?», le pregunté con ironía. «La semana pasada querías que desapareciera lo antes posible de vuestra vida perfecta». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Mamá, eso no es justo. Solo estábamos estresados por la boda, por los gastos, por todo. Pero eres mi madre. Claro que me preocupo por ti. Andrea, durante una semana me trataste como una intrusa en tu propia casa. Me pusiste horarios para usar la cocina, me prohibiste recibir llamadas, me hiciste dormir en un sofá incómodo mientras tu prometido me recordaba constantemente que era una vieja que daba gastos. ¿Y ahora te preocupas? Marcos a veces es un poco duro con las palabras, pero no lo decía en serio. Vuelve a casa, por favor. Podemos hablar de todo esto». En ese momento, Jalil apareció en la puerta del dormitorio. Me hizo una seña discreta preguntando si todo estaba bien. Yo asentí y puse el teléfono en altavoz. «Andrea, quiero que entiendas algo muy importante. Durante 35 años te he dado todo lo que tenía: amor, cuidados, dinero, apoyo incondicional. Incluso después de que te independizaras, seguí transfiriéndote 800 euros cada mes para que pudieras vivir cómodamente. Sí, mamá, y yo te lo agradezco mucho, pero no he terminado. Esos 800 euros mensuales se van a suspender indefinidamente. También quiero que sepas que he encontrado un lugar donde vivir, donde me tratan con el respeto que merezco. No volveré a tolerar humillaciones de nadie, y mucho menos de mi propia hija». Andrea se quedó muda. Pude escuchar a Marcos gritando algo de fondo. «¿Mamá? ¿Estás hablando en serio? No puedes hacer esto. Nosotros contamos con esa ayuda para la boda, para los gastos de la casa. Deberíais haber pensado en eso antes de tratarme como a una mendiga». «Pero bueno».
Era la voz de Marcos que había arrebatado el teléfono a Andrea. No puede ser que una señora de su edad monte este numerito por un malentendido. Venga ya, Pilar, no sea infantil. Jalil, que había estado escuchando en silencio, se acercó y me pidió el teléfono con un gesto suave pero firme. Yo se lo entregué. ¿Con quién hablo?, preguntó Marcos con tono agresivo. Soy Jalil Al-Mansuri, respondió con voz grave y pausada. Y usted ya no le va a hablar así a Pilar nunca más en su vida. ¿Quién carajo es usted? ¿Qué hace contestando el teléfono de mi suegra? Soy el hombre que va a proteger a esta señora del maltrato que ustedes le han dado. Y le sugiero que modere mucho sus palabras y su actitud, porque tengo los medios y la influencia necesarios para hacer que se arrepientan de cada humillación que le han causado. Hubo un silencio desconcertado. Mire, señor, lo que sea, esto es un asunto familiar, no se meta donde no lo llaman. Jalil sonrió fríamente, aunque Marcos no pudiera verlo. Ella viene conmigo, pronunció con una calma que sonaba más amenazante que cualquier grito. Y si vuelven a molestarla, tendrán que vérselas conmigo. ¿Ha quedado claro? Colgó el teléfono antes de que Marcos pudiera responder. Luego me miró con ternura infinita. Ya está, Habibi. Nunca más tendrás que escuchar esas palabras hirientes. Me abrazó suavemente. Y yo por fin me permití llorar todas las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Pero esta vez no lloraba de humillación o tristeza. Lloraba de alivio, de gratitud, de la emoción profunda de sentirme valorada después de tanto tiempo. Desde la terraza de mi nueva casa, con Jalil a mi lado, contemplé el atardecer sobre el Mediterráneo. El mismo mar que había sido testigo de nuestro primer encuentro 40 años atrás, ahora bendecía nuestro reencuentro. Por primera vez en décadas, el futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades hermosas. Andrea podría llamar 1000 veces más. Marcos podría seguir con sus amenazas vacías. Pero yo ya no era la mujer desesperada que había llegado a Valencia con una maleta mojada y el corazón roto. Ahora era la mujer que había recuperado su dignidad, su autonomía y, quizás lo más importante, su capacidad de ser amada como merecía. El teléfono siguió sonando durante toda la noche, pero yo lo había puesto en silencio. Al fin y al cabo, mi nueva vida acababa de comenzar. Los siguientes días transcurrieron como un sueño maravilloso del que no quería despertar. Jalil había regresado temporalmente a Casablanca para cerrar algunos negocios urgentes, pero me dejó en compañía de Carmen Ruiz Morales, una mujer encantadora de 50 años que trabajaba como su administradora en España. Carmen se encargó de ayudarme con todos los trámites burocráticos, el empadronamiento en Marbella, la transferencia de mi pensión, la coordinación con mi seguro para las reparaciones de Alicante. Señora Pilar, me decía Carmen mientras organizábamos los papeles en el despacho de la villa. Don Jalil lleva años preparándose para este momento. Ha hablado tanto de usted que siento que la conozco desde siempre. Durante esa primera semana de octubre de 2023, mi teléfono no dejaba de sonar. Andrea me llamaba a diario, a veces llorando, a veces enfadada, alternando súplicas con reproches. Marcos había intentado contactar conmigo 2 veces más, pero yo había bloqueado su número después de que me enviara mensajes amenazantes hablando de viejos ridículos y gigolos extranjeros. El viernes 6 de octubre, exactamente 9 días después de mi partida de Valencia, Andrea apareció en Marbella sin previo aviso. Carmen me avisó por el intercomunicador que había una mujer joven en la puerta principal insistiendo en verme. «Es mi hija», le expliqué a Carmen. «Déjala pasar, pero quédate cerca, por favor».
Andrea entró en mi nueva casa con los ojos hinchados de llorar y la ropa arrugada, como si hubiera conducido toda la noche sin parar. Al ver la magnificencia de la villa, se quedó paralizada en el recibidor. «Mamá», susurró, abarcando con la mirada los techos altos, los muebles de diseño, las obras de arte que decoraban las paredes. «¿Qué es todo esto?» «Es mi hogar, Andrea. Mi verdadero hogar». Se acercó a mí con pasos vacilantes, como si temiera que fuera un espejismo. «Mamá, perdóname, no sabía, no entendía. Marcos me ha tenido ciega durante estos meses. Él me convenció de que tú eras una carga, de que teníamos derecho a nuestra privacidad. Pero yo nunca quise hacerte daño». Sus lágrimas parecían sinceras, pero 40 años de experiencia como madre me habían enseñado a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la desesperación por las consecuencias. «Andrea, ¿sabes por qué estás aquí realmente?», le pregunté con serenidad. «¿Es porque te duele haberme tratado mal o porque sin mis 800 euros mensuales no puedes pagar la boda que tanto querías?». Ella bajó la mirada, confirmando mis sospechas. «Las dos cosas, mamá. Sí, necesitamos el dinero, pero también me di cuenta de lo horrible que fuimos contigo. Marcos dice que ese hombre, Jalil, te está manipulando, que solo quiere aprovecharse de una mujer mayor». «¡Basta!», exclamé con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «No permitiré que pronuncies ni una palabra más contra el hombre que me rescató de vuestra crueldad. Jalil me ha tratado con más respeto en 10 días que vosotros en toda mi vida adulta». Andrea se sobresaltó ante mi tono. Nunca me había visto tan categórica. «Mamá, por favor, sé razonable. No puedes cambiar toda tu vida por un capricho. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la familia?». «¿La familia?», repetí con amargura. «¿Te refieres a la familia que me puso horarios para usar la cocina en mi momento más difícil? ¿A la familia que me hizo dormir en un sofá cama mientras me recordaba constantemente que era una molestia?». Carmen, que había permanecido discreta en el jardín, se acercó para ofrecernos té. Andrea la miró con desconfianza evidente. «¿Y esta quién es? ¿Otra empleada del millonario?». «Soy Carmen Ruiz Morales, administradora de las propiedades del señor Al-Mansuri en España», se presentó con elegancia profesional. «Y puedo asegurarle que su madre está siendo tratada con todo el respeto y cariño que merece». Durante las 2 horas siguientes, Andrea intentó todos los argumentos posibles para convencerme de que volviera, que Marcos había cambiado de actitud, que estaba dispuesta a echarle de casa si hacía falta, que podíamos buscar un apartamento solo para nosotras dos como en los viejos tiempos. Pero todas sus palabras sonaban huecas, desesperadas, motivadas por la necesidad económica más que por el amor filial genuino. «Andrea», le dije finalmente, «durante 35 años te he puesto por encima de todo y de todos, incluyéndome a mí misma. Rechacé oportunidades laborales mejores para no alejarme de ti. Renuncié a relaciones sentimentales para dedicarme completamente a tu crianza. Gasté todos mis ahorros en tu educación, en tu primer coche, en la entrada de vuestro piso. Y cuando más vulnerable estuve, cuando perdí mi casa y necesité refugio, me pagaste con humillación y desprecio. Pero mamá, yo no». «Sí, tú sí. Permitiste que Marcos me tratara como a una intrusa. Te quedaste callada cuando me insultaba. Priorizaste su comodidad sobre mi dignidad. Esas son las consecuencias de tus decisiones, hija». Se echó a llorar desconsoladamente, pero esta vez sus lágrimas no me movieron como antes. El dolor de aquella semana en Valencia había cauterizado algo en mi corazón. «¿Qué tengo que hacer para que me perdones?», me preguntó entre sollozos. «Aprender, Andrea,
aprender que el respeto no se negocia, que la familia se cuida en los buenos y en los malos momentos, que el amor no es solo una palabra bonita, sino acciones concretas. ¿Y el dinero? ¿Vas a dejarnos sin ayuda para siempre? La pregunta confirmó mis peores temores sobre sus verdaderas motivaciones. Andrea, cada euro que te he dado durante estos años ha sido para ayudarte a crecer, a independizarte, a construir tu propia vida. Pero tú lo has usado para financiar un estilo de vida que incluía despreciarme. Eso se ha terminado para siempre. Cuando Andrea se marchó esa tarde, supe que había cerrado definitivamente un capítulo de mi vida. No era fácil, porque a pesar de todo seguía siendo mi hija, pero había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te maltraten. Jalil regresó de Marruecos 3 días después, trayendo consigo una sorpresa que me emocionó hasta las lágrimas. Había mandado restaurar todas las fotografías familiares que se habían dañado en la inundación de mi casa. Un equipo de especialistas en recuperación de documentos había trabajado durante una semana para devolver la vida a aquellas imágenes de mi difunto marido, de Andrea cuando era pequeña, de mis padres y abuelos. No quería que perdieras tu historia, Habibi, me dijo mientras yo contemplaba las fotos restauradas con marco nuevo. El pasado forma parte de quién eres y yo quiero conocer cada detalle de tu vida. Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo estrellado, Jalil me propuso matrimonio de la manera más hermosa que pudiera imaginar. No se arrodilló ni sacó un anillo gigantesco como en las películas. Simplemente tomó mis manos entre las suyas y me dijo: Pilar, he esperado 40 años para decirte esto. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, mi hogar. No porque necesites protección ni porque yo necesite compañía, sino porque lo que nació entre nosotros en 1984 nunca murió, solo esperó el momento adecuado para florecer. El anillo que me puso en el dedo era una esmeralda rodeada de diamantes pequeños, elegante y discreto, perfecto para mi personalidad. Nos casamos 2 meses después, el 15 de diciembre de 2023, en una ceremonia íntima en los jardines de la villa. Solo estuvieron presentes Carmen, Michel Dubois, algunos amigos íntimos de Jalil que habían volado desde Marruecos y, sorprendentemente, mi prima Rosa de Madrid, la única familiar que se alegró genuinamente por mi felicidad. Andrea no vino a la boda, aunque la había invitado formalmente. Según supe después por Rosa, había roto su compromiso con Marcos a finales de noviembre. Al parecer, sin mi apoyo económico, las tensiones financieras habían destrozado su relación. Marcos la había culpado de perder la gallina de los huevos de oro y había terminado echándola del piso para irse con una compañera de trabajo más joven. En febrero de 2024, Andrea intentó un último acercamiento. Me escribió una carta manuscrita de 8 páginas pidiendo perdón, explicando que había entendido sus errores y que había empezado terapia psicológica para trabajar sus patrones de dependencia emocional. La carta era hermosa, dolorosa y probablemente sincera, pero llegaba demasiado tarde. Le respondí con otra carta más breve, deseándole lo mejor en su proceso de crecimiento personal, pero explicándole que nuestra relación había cambiado para siempre. No cerré completamente la puerta, pero establecí condiciones muy claras. Si algún día quería intentar reconstruir nuestro vínculo, tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que había comprendido realmente el valor del respeto familiar. Ahora, mientras escribo estas líneas en septiembre de 2024, exactamente un año después de aquella inundación que cambió mi vida para siempre, puedo decir que soy completamente feliz. Jalil y yo viajamos frecuentemente entre Marbella y Casablanca. Hemos visitado París, Roma, Estambul
Él me ha enseñado árabe básico y yo le he perfeccionado su castellano. Cocinamos juntos, leemos poesía en las tardes, paseamos por la playa al atardecer. Mi casa de Alicante fue completamente restaurada y la tengo alquilada a una familia joven con 3 niños. Los ingresos del alquiler los dono mensualmente a una fundación que ayuda a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Es mi manera de transformar aquel dolor en algo útil para otras que quizás estén pasando por lo que yo pasé. Andrea ha intentado contactarme 2 veces más durante este año, siempre en fechas significativas, mi cumpleaños y el aniversario de la muerte de su padre. Sus mensajes son respetuosos, cariñosos, pero yo aún no me siento preparada para responder. Tal vez algún día, cuando esté segura de que su arrepentimiento es genuino y no motivado por necesidades económicas o soledad. Jalil me dice a menudo que soy su milagro tardío, la prueba de que el amor verdadero puede esperar décadas para manifestarse. Yo le respondo que él es mi segunda oportunidad, la demostración de que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad y exigir el respeto que merecemos. A veces, cuando contemplo el atardecer desde nuestra terraza, pienso en aquella mujer desesperada que hace un año se refugió en un sofá, cama incómodo, tragándose insultos y humillaciones por amor maternal mal entendido. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay otra, más sabia, más fuerte, más selectiva con su amor, pero también más feliz de lo que jamás había imaginado posible. La vida, como las tormentas, puede destruir todo lo que creíamos sólido en pocas horas, pero también puede traernos, entre las aguas turbulentas, tesoros que creíamos perdidos para siempre. A veces solo hay que tener el valor de subir al coche correcto cuando aparece en el momento más inesperado. 3 años han pasado desde aquel septiembre fatídico de 2023 y mi vida ha tomado dimensiones que jamás habría imaginado posible. Hoy es 15 de septiembre de 2026 y mientras contemplo el amanecer desde la terraza de nuestra villa en Marbella, reflexiono sobre los giros extraordinarios que ha dado mi existencia desde que decidí tomar aquella llamada telefónica que cambiaría todo. Jalil y yo celebramos nuestro segundo aniversario de bodas el pasado diciembre con una renovación de votos en Marrakech, rodeados de amigos de ambos continentes. Su familia me acogió como a una hija desde el primer momento, especialmente su hermana Amina, una mujer encantadora que dirige una fundación para la educación femenina en Marruecos. A través de ella he encontrado un propósito que nunca supe que necesitaba. Colaboro activamente en programas de alfabetización para mujeres mayores de 50 años, tanto en España como en el norte de África. Mi transformación personal ha sido tan profunda que a veces me cuesta reconocer a la mujer insegura que una vez toleró humillaciones por miedo a la soledad. Ahora hablo 4 idiomas: español, árabe básico, francés e inglés comercial. Jalil insistió en que tomara clases, no por necesidad sino por el placer del crecimiento intelectual. A los 68 años, descubrí que mi mente seguía siendo ávida de conocimiento. Nuestras empresas han prosperado de manera extraordinaria. Jalil me convirtió en socia de Atlas Textiles España, reconociendo mi experiencia en el trato con proveedores sanitarios durante mis años de enfermería. Resulta que mi conocimiento sobre estándares de calidad y normativas españolas ha sido invaluable para expandir nuestro mercado hacia productos textiles médicos. ¿Quién diría que aquellas décadas en hospitales me convertirían en empresaria exitosa en mi tercera edad? Pero no todo ha sido un camino de rosas. Durante estos 3 años
Andrea ha mantenido una campaña silenciosa pero persistente para recuperar mi atención. Sus métodos han evolucionado desde las súplicas desesperadas hasta tentativas más sofisticadas de manipulación emocional. Hace 6 meses, se las arregló para conseguir mi nueva dirección de correo electrónico empresarial y comenzó a enviarme fotografías de su infancia, con cartas manipuladoras recordándome los buenos tiempos. El punto de inflexión llegó en marzo de 2026, cuando Andrea se presentó en las oficinas de Atlas Textiles en Madrid, fingiendo ser una clienta potencial. Carmen, quien ahora es directora general de operaciones españolas, me llamó inmediatamente. Señora Pilar, su hija está aquí. Dice que quiere hacer un pedido importante de uniformes hospitalarios, pero sospecho que es una excusa para verla. Decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Viajé a Madrid esa misma tarde y me presenté en las oficinas vestida con mi traje de chaqueta gris perla, el collar de perlas que Jalil me regaló por nuestro primer aniversario y la seguridad que dan 3 años de amor incondicional. Andrea había cambiado mucho. A los 38 años se veía cansada, más delgada, con canas prematuras que no se molestaba en cubrir. Llevaba un traje barato y zapatos gastados. Claramente, las consecuencias de perder mi apoyo económico habían sido más severas de lo que imaginé. «Mamá», me dijo con voz quebrada cuando me vio entrar en la sala de juntas. «Gracias por recibirme. Andrea, esto tiene que terminar. No puedes seguir inventando excusas comerciales para acosarme. Es inadecuado y profesionalmente comprometedor». Se echó a llorar, pero esta vez no eran las lágrimas calculadas de antes. Eran lágrimas de verdadero agotamiento, de una mujer que había tocado fondo. «Mamá, he perdido todo. Marcos me dejó por otra. El piso tuvimos que venderlo porque no podíamos pagar la hipoteca sin tu ayuda. Ahora vivo en un estudio diminuto en las afueras de Valencia. Trabajo en 2 empleos de media jornada y apenas llego a fin de mes. Pero no vengo a pedirte dinero, te lo juro. Solo necesitaba verte, saber que existes, que algún día quizás puedas perdonarme». Sus palabras tenían un tono diferente. No había manipulación, no había chantaje emocional. Solo una mujer rota pidiendo una migaja de compasión. «Andrea, aprecio tu honestidad, pero el perdón no se otorga solo por sufrimiento. Se gana con cambios reales de actitud y comportamiento. ¿Qué has aprendido realmente de todo esto?» «He aprendido que fui una hija terrible», respondió sin levantar la mirada. «Que prioricé a un hombre mediocre sobre la mujer que me dio la vida. Que confundí tu generosidad con debilidad. Que creí que tu amor era incondicional y que podía maltratarte sin consecuencias». Sus palabras me conmovieron, pero mi experiencia me había enseñado a ser cautelosa. «Está bien, Andrea, te escucho. Pero escúchame tú también. Si realmente has cambiado, si realmente has comprendido tus errores, demuéstralo. No con palabras, no con lágrimas, sino con acciones. Reconstruye tu vida sin contar conmigo. Demuéstrate a ti misma que puedes ser una mujer íntegra y autosuficiente. Y quizás, cuando hayas hecho eso durante un tiempo considerable, podamos intentar reconstruir nuestra relación sobre bases completamente nuevas». «¿Cuánto tiempo?», preguntó con desesperación. «El que haga falta, hija, el que haga falta». Esa fue la última vez que la vi. Según Carmen, que mantiene una red de contactos muy amplia, Andrea se mudó a Sevilla hace 3 meses, donde consiguió trabajo en una clínica privada como recepcionista. Al parecer vive de manera austera, ha cortado completamente el contacto con Marcos y sus antiguas amistades y está haciendo terapia psicológica de manera consistente. Me alegra saber que está intentando reconstruirse,
pero mantengo mi posición. Las puertas de mi vida solo se abrirán cuando esté segura de que su transformación es genuina y permanente. Mientras tanto, mi felicidad con Jalil ha alcanzado cotas que creía imposibles a mi edad. El mes pasado compramos una pequeña casa en las montañas del Atlas marroquí, donde pasamos temporadas escribiendo nuestras memorias conjuntas. Él me cuenta historias de sus antepasados nómadas. Yo le narro los sacrificios de mi generación de mujeres españolas que lucharon por la independencia económica en tiempos difíciles. Nuestro amor ha madurado hasta convertirse en algo sólido y profundo. Ya no es la pasión ardiente de la juventud, sino algo más valioso. La complicidad de dos personas que han elegido caminar juntas el tramo final de sus vidas con dignidad, respeto mutuo y propósito compartido. Hace 2 semanas recibí una carta inesperada que me llenó de una satisfacción profunda. Era de la directora del Hospital General de Alicante, informándome que habían decidido nombrar una sala de recuperación con mi nombre en reconocimiento a mis 30 años de servicio ejemplar. Sala Pilar Vázquez Moreno, decía la placa de bronce que me enviaron fotografiada. Pero lo que más me emocionó fue la carta adjunta de María José Sánchez Ruiz, una enfermera joven que trabaja ahora en mi antigua planta. Señora Pilar, todos aquí recordamos su profesionalidad, su trato cariñoso con los pacientes y su mentorización de las enfermeras novatas. Cuando supimos de su nueva vida y sus proyectos empresariales, nos sentimos orgullosas de haber trabajado con una mujer tan valiente y emprendedora. Es usted un ejemplo de que nunca es tarde para reinventarse y exigir el respeto que merecemos. Esas palabras me confirmaron algo que había sospechado durante estos 3 años. Mi historia personal ha trascendido los límites de mi familia para convertirse en una especie de inspiración para otras mujeres de mi generación. Carmen me cuenta que recibe regularmente consultas de señoras mayores que han oído hablar de mi transformación y buscan consejo para enfrentar situaciones similares de maltrato familiar. Por eso he decidido escribir un libro. Se titulará Nunca es tarde para elegir y narrará mi experiencia desde aquella inundación devastadora hasta mi actual vida plena junto a Jalil. No será un libro de autoayuda barato, sino un testimonio honesto sobre la capacidad de las mujeres maduras para reinventarse cuando tienen el valor de poner límites claros y exigir el trato que merecen. Jalil apoya completamente este proyecto. De hecho, ha contactado con varios editores prestigiosos tanto en España como en Francia para garantizar una distribución amplia. Tu historia no es solo tuya, Habibi, me dice. Es la historia de miles de mujeres que necesitan saber que tienen opciones, que el maltrato familiar no es inevitable, que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Mientras termino de escribir estas líneas, Galil se acerca con una taza de té de menta y el periódico matutino. A los 71 años, sigue siendo el hombre elegante y considerado que me enamoró hace 4 décadas. Me besa suavemente en la frente y susurra: «Buenos días, mi reina». Miro hacia el horizonte mediterráneo, donde el sol de septiembre pinta el agua de tonos dorados, y siento una gratitud inmensa por cada decisión valiente que me trajo hasta aquí. La mujer que una vez durmió en un sofá cama tolerando insultos por amor familiar ya no existe. En su lugar hay otra, empresaria, escritora, filántropa, esposa amada y sobre todo dueña absoluta de su destino. A veces las tormentas más devastadoras traen consigo las bendiciones más inesperadas. Solo hay que tener el coraje de reconocerlas cuando llegan disfrazadas de finales, cuando en realidad son los comienzos más hermosos de nuestras vidas. La historia continúa, pero ahora la escribo yo. El 22 de diciembre de 2026,
Exactamente 3 años y 3 meses después de aquella noche que cambió mi destino para siempre, recibí una llamada que jamás esperé. Era las 8 de la mañana. Jalil y yo desayunábamos en la terraza de nuestra villa mientras planificábamos nuestro viaje de fin de año a Dubái, cuando sonó mi teléfono móvil con un número que no reconocí. «¿Señora Pilar Vázquez?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, soy yo». «¿Con quién hablo?». «Soy el doctor Miguel Herrera Castillo, jefe de urgencias del Hospital La Fe de Valencia. Llamo porque Andrea Vázquez Silva la ha puesto como contacto de emergencia. Ha sufrido un accidente de tráfico grave esta madrugada». El mundo se me detuvo por un segundo. A pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo mi hija, la niña que había criado, la razón por la que había luchado durante décadas. «¿Cómo está?», pregunté con la voz entrecortada. «Estable, pero crítica. Tiene traumatismo cráneoencefálico, fractura de fémur y varias costillas rotas. Necesita cirugía urgente, pero antes requiere que alguien de la familia firme los consentimientos. Ella está consciente y ha pedido específicamente por usted». Jalil, que había escuchado parte de la conversación, ya estaba levantándose de la mesa y haciéndome gestos para que dijera que íbamos inmediatamente. «Doctor, estaremos allí en 2 horas», respondí. «Por favor, háganle saber que voy en camino». El viaje a Valencia fue el más largo de mi vida. Jalil condujo en silencio, respetando mi necesidad de procesar lo que estaba ocurriendo. Durante esos 90 minutos en la autopista, reflexioné sobre el poder inexorable de los vínculos familiares. Por mucho que Andrea me hubiera herido, por mucho que hubiera establecido límites claros en nuestra relación, la idea de perderla para siempre me resultaba insoportable. Llegamos al Hospital La Fe a las 10:15. El doctor Herrera me recibió personalmente y me explicó el estado de Andrea con detalle profesional pero comprensivo. El accidente había ocurrido en la autovía A7, aparentemente por fatiga del conductor. Andrea regresaba de Sevilla después de su turno de noche en la clínica donde trabajaba como recepcionista. «Quiere verla antes de la cirugía», me dijo el doctor. «Está muy débil, pero consciente. Le pido que sea breve. Necesitamos llevarla al quirófano lo antes posible». Cuando entré en la habitación de cuidados intensivos, mi corazón se encogió. Andrea tenía la cabeza vendada, el rostro hinchado, tubos y cables por todas partes. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», susurró con dificultad, «viniste». «Claro que vine, hija. Soy tu madre». Me acerqué a la cama y tomé su mano con cuidado, evitando los catéteres. «Mamá, si no salgo de esta, necesito que sepas que he cambiado de verdad. Estos últimos meses en Sevilla me dieron tiempo para pensar, para entender realmente lo que te hice. Ya no soy la mujer egoísta que fui. No hables así, Andrea. Vas a salir de esta y vas a tener la oportunidad de demostrármelo durante muchos años. Hay algo más», me dijo, apretando débilmente mi mano. «En mi bolso hay una carta. Es para ti. La he escrito y reescrito cientos de veces durante estos meses, pero nunca tuve el valor de enviártela. Si algo me pasa, no va a pasarte nada», la interrumpí con firmeza. «Eres fuerte, eres una Vázquez. Saldremos de esta juntas». La cirugía duró 4 horas. Jalil permaneció conmigo todo el tiempo en la sala de espera, trayéndome café, sosteniéndome la mano, siendo el apoyo incondicional que había sido durante estos 3 años. Algunos familiares lejanos que se enteraron del accidente llegaron durante la tarde. Mi prima Rosa de Madrid, un par de primos de Andrea por parte de su padre. Cuando finalmente el doctor Herrera salió del quirófano, su expresión era de cautela optimista. «La cirugía ha ido bien. Hemos reducido la fractura de fémur, reparado el vaso y controlado la hemorragia interna.
El traumatismo craneal es nuestra mayor preocupación, pero las siguientes 48 horas serán cruciales. Esa noche me quedé en el hospital. Jalil consiguió una habitación en un hotel cercano, pero se ofreció a hacer turnos conmigo para que pudiera descansar. Rechacé su oferta. Necesitaba estar allí, velar por mi hija como había hecho cuando era pequeña y tenía fiebre. Durante las horas de silencio nocturno, leí la carta que Andrea había mencionado. Estaba escrita en varias hojas de papel simple, con una letra temblorosa pero sincera. Querida mamá, han pasado casi 4 años desde que destruí nuestra relación con mi egoísmo y mi cobardía. Durante este tiempo he tenido que enfrentarme a la mujer que realmente era. Una persona que confundió tu generosidad con debilidad, que permitió que un hombre mediocre me alejara de la persona más importante de mi vida, que cambié el amor incondicional de una madre por la comodidad de un estilo de vida que no podía sostener por mí misma. En Sevilla he aprendido a vivir con muy poco dinero, pero con mucha dignidad. Trabajo 2 empleos, vivo en un apartamento pequeño pero limpio, cocino mis propias comidas, pago mis facturas puntualmente. Por primera vez en mi vida adulta, me mantengo completamente sola, sin depender de nadie. Es duro, pero me ha devuelto el respeto por mí misma que había perdido. También he comprendido el daño que te causé, no solo el maltrato de aquella semana en Valencia, sino años de darte por sentada, de aceptar tu apoyo económico como si fuera mi derecho, de no valorar los sacrificios que hiciste para darme todo lo que tenía. He estado haciendo terapia con una psicóloga excelente que me ha ayudado a entender mis patrones de dependencia emocional y mi tendencia a complacer a los hombres a costa de las mujeres importantes de mi vida. Ahora entiendo que lo que hice no fue solo maltratarte a ti, sino traicionar a todas las mujeres de nuestra familia que lucharon por la independencia y la dignidad. Sé que no tengo derecho a pedir perdón después de tanto tiempo y tanto daño. Sé que has construido una vida hermosa con Jalil y que probablemente soy solo un recuerdo doloroso que prefieres mantener enterrado. Pero necesitaba escribirte estas palabras, aunque nunca las leas, para poder seguir adelante con mi proceso de sanación. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando no supe demostrártelo. Si algún día puedes encontrar en tu corazón un espacio pequeño para intentar conocer a la mujer en la que me estoy convirtiendo, estaré aquí. Si no, lo entenderé perfectamente. Tu hija, que espera ser digna de ti algún día, Andrea. Lloré al leer aquellas líneas. Lloré por los años perdidos, por el dolor mutuo, por la posibilidad de que fuera demasiado tarde para reconstruir lo que habíamos destruido. Pero también lloré de esperanza, porque por primera vez en 4 años, las palabras de Andrea sonaban completamente auténticas. Andrea salió del coma al 3er día. Su recuperación fue lenta, pero constante. Durante las 2 semanas que estuvo hospitalizada, establecimos una rutina nueva. Yo la visitaba cada mañana, compartíamos el desayuno, conversábamos sobre temas neutros, libros, noticias, recuerdos agradables de su infancia. Jalil venía conmigo algunas tardes y gradualmente desarrolló una relación cordial con ella. La verdadera sorpresa llegó cuando Andrea conoció los detalles de mi nueva vida. Lejos de mostrar envidia o resentimiento, expresó una admiración genuina por lo que había construido. «Mamá, estoy orgullosa de ti», me dijo una tarde. «Siempre supiste que valías mucho, pero yo te hice creer lo contrario. Me alegra saber que encontraste a alguien que te valora como mereces». Andrea, reconocer los errores es el primer paso. Cambiar realmente es el siguiente. Lo sé. Y quiero demostrarte que puedo hacerlo.
No con palabras esta vez, sino con tiempo y constancia. Cuando le dieron el alta hospitalaria, Jalil y yo la llevamos de vuelta a Sevilla. Su pequeño apartamento era modesto, pero ordenado, limpio, decorado con plantas y algunos libros. Por primera vez en años, vi a mi hija viviendo según sus medios reales, sin pretensiones, pero con dignidad. ¿Puedo llamarte de vez en cuando?, me preguntó al despedirnos. No para pedir nada, solo para mantener el contacto. Puedes llamarme una vez por semana, le respondí, los domingos por la tarde. Pero Andrea, que quede claro, estamos empezando de cero. No hay privilegios por ser mi hija, no hay ayuda económica, no hay rescates emocionales. Si realmente has cambiado, lo demostrarás construyendo una vida íntegra y autosuficiente. Entiendo perfectamente, mamá. Gracias por darme esta oportunidad. Han pasado 6 meses desde el accidente. Andrea cumple religiosamente con sus llamadas dominicales. Me cuenta sobre su trabajo, sus pequeños logros, sus dificultades cotidianas. Nunca pide ayuda, nunca se queja, nunca intenta manipular la conversación hacia el pasado o hacia sus necesidades económicas. Hace 3 semanas me envió una fotografía. Había terminado un curso de contabilidad nocturno y conseguido un ascenso en la clínica donde trabaja. Ahora es supervisora administrativa y ha aumentado considerablemente sus ingresos. Mamá, decía el mensaje, quería compartir contigo este pequeño triunfo. Por primera vez en mi vida, he conseguido algo completamente por mi cuenta, sin ayuda de nadie. Sé que aún tengo mucho camino por recorrer para ganarme tu respeto, pero cada paso lo doy pensando en convertirme en la hija que siempre mereciste tener. Esa noche, Jalil me encontró llorando en la terraza. ¿Son lágrimas buenas o malas, Habibi?, me preguntó con ternura. Buenas, creo. Mi hija está creciendo. A los 38 años por fin está creciendo. ¿Crees que algún día podrás perdonarla completamente? No lo sé, Jalil, pero por primera vez en 4 años, creo que existe esa posibilidad. El perdón real requiere cambio real. Y por primera vez, Andrea parece estar cambiando de verdad. Mientras escribo estas líneas finales de mi historia, siento una mezcla compleja de emociones. Mi vida con Jalil es plena y feliz. Nuestros proyectos empresariales y filantrópicos prosperan. Mi libro está a punto de publicarse. Pero la posibilidad de recuperar, algún día, una relación sana con mi única hija añade una dimensión nueva a mi felicidad. No sé cómo terminará esta historia entre Andrea y yo. Quizás logremos reconstruir un vínculo basado en el respeto mutuo. Quizás sea demasiado tarde y el daño sea irreparable. Pero por primera vez en años existe esperanza. Lo que sí sé con certeza es esto: nunca volveré a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me trate sin el respeto que merezco. He aprendido que el amor verdadero no es tolerarlo todo, sino establecer límites claros que protejan la dignidad de ambas partes. A los 68 años sigo escribiendo mi historia y por primera vez en décadas, cada página nueva está llena de posibilidades hermosas. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.